Ahí está. Bueno, repito rápidamente. Seguimos trabajando con volumen expiratorio en la capacidad pulmonar de las personas y queremos ver en individuos masculinos, ya no va a estar el sexo involucrado en este estudio, solo van a ser varones, con personas entre 25 y 80 años, a ver cómo el volumen se relaciona con la edad de las personas y con el tamaño del cuerpo. Por lo tanto, para registrar el tamaño, midieron la altura de las personas y midieron el peso de las personas. Por lo tanto, rápidamente lo voy a decir yo, la variable de respuesta sigue siendo BBM, esto no cambia, seguimos esto, pero Claro, lo que cambia es que ahora, son los ¿cuántas factores. predictoras tenemos? ¿Cuántas variables explicatorias van a ayudarnos a explicar por qué hay personas que tienen más volumen o tienen menos? ¿Quién? 3. Tres, que son En la edad, altura y peso. edad, altura y peso. Son tres Y en este variables que caso son todas cuantitativas. exactamente, las tres de tipo cuantitativas. Son todas cuantitativas. Es distinto al anterior. En el anterior teníamos una cuanti y una quali. Ahora van a ser todas cuantitativas. Se simplifica en ese punto, pero se complejiza porque tengo tres variables. Ya parecen más incluso de dos. Así que Bien. lo que voy a estar haciendo acá es un modelo de ¿cuál? ¿Comparación de medias o regresión? Regresión. Regresión. Es de regresión. Pero no es simple, es múltiple. Así Sí. que lo que voy a trabajar acá es una regresión lineal. Voy a seguir trabajando con lineal. Hay regresiones no lineales, no la vemos en el curso. Pero vamos a trabajar una regresión lineal múltiple, con múltiples variables predictoras, todas cuantitativas. Acá una aclaración, la población con respecto al modelo anterior, el alcance de este estudio, estos 50 individuos no tienen el mismo alcance que el estudio anterior que estuvieron viendo, porque el estudio anterior eran hombres y mujeres. Este estudio es otra población, ¿sí? Así que Claro. tengan cuidado cuando la inferencia, el alcance de este estudio cambió. El alcance de este estudio es solo para masculinos entre 25 y 80 años. Sí. Esa es la población de referencia. Todo lo que yo estoy viendo en este estudio va a servir para describir el comportamiento del volumen de esa población. ¿Sí? Al cambiar, poner restricciones al muestreo, cambió la población de referencia. Bien, entonces voy a hacer un modelo donde voy a describir el volumen expiratorio en función de la edad, acá voy a dejar un espacio, la altura y el peso. Acá puedo poner un más, y estoy suponiendo un modelo aditivo, o puedo poner un por. Y estoy asumiendo que, si pongo un por, ¿qué estoy asumiendo que existe? Interacciones también. Interacciones, ¿sí? Acá es una decisión de ustedes, como investigadores, definir si ahí van a hacer un modelo aditivo, es decir, que las variables no están interactuando en la explicación del volumen, o si están interactuando con el por. A ver, ¿este es un estudio observacional o experimental? También es observacional. Sigue siendo Observacional. observacional. Yo no le apliqué nada a las personas. La No. edad ya vino aplicada de antemano, la altura vino aplicada de antemano y el peso vino aplicado de antemano. Yo no modifiqué nada. Fui, agarré personas y las observé. Por lo tanto, es un estudio observacional. Cuando es un estudio observacional, esta decisión, si es aditivo o multiplicativo, o sea, si hay interacción o no, es una decisión del investigador. Y hay distintas escuelas con respecto a esto. Van a ver la escuela Adriana Pérez, que es una escuela donde el mundo tiene que ser lo más simple posible, de simplificar el mundo, en donde el mundo es simple, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, ella va por los modelos simples, salvo que haya una hipótesis biológica detrás de una interacción. ¿Sí? Entonces, para que ustedes pongan una interacción, tiene que tener un sustento biológico que respalde la existencia de esa interacción. Recuerden, la interacción va a generar más coeficientes, va a generar más parámetros para estimar, va a aumentar la probabilidad de error de tipo 1. Está bien que se controla todo eso, pero es más chance de encontrar cosas espurias. Entonces, para que buscar algo, no, la escuela más de ella es
no busquemos a tientas, a ciegas, porque podés encontrar cosas que no son reales. A pesar de que estos métodos controlan el p-valor para que no rechacen de más, fallan. Entonces, para ella, las interacciones van solo si lo puedes mostrar. Hay otra escuela que es la escuela de que el mundo es complejo, salvo que demuestre lo contrario, en donde las interacciones van por de movida y las saco si, salvo que lo demuestre Tengo que una no debería evidencia. existir. A ver, yo estoy en un punto más intermedio, no estoy tan de lo simple como Adriana, pero yo en general tiendo a hacer un modelo simple. Si logro explicar y ver y veo que no, los residuos quedan bien y que todo es coherente, no pruebo interacciones, pero soy de probar un poquitito y explorar el mundo de las interacciones para ver si no estoy perdiéndome algo, de que quizás yo tengo muy poca información del sistema, entonces es difícil predecir una interacción cuando no conozco nada. Y me puedo estar comiendo una interacción y por no explorarla. Entonces, yo tengo una visión un poquito más compleja del mundo que la de Adriana, entonces yo suelo experimentar. Acá, para este estudio, vamos a arrancar ahora un modelo aditivo. Hay una diapo al final con un modelo con interacción, ¿sí? Pero sepan que si el estudio es observacional, ustedes tienen que tomar un criterio con respecto a eso. Si es experimental, va la interacción. Eso queda claro, ¿no? Ah, Si esto es un experimento, ustedes fijan tratamiento A, droga, A, B y C, y después ponen, no sé, dieta, A, B y C, y ustedes fijan la droga y fijan la dieta, generan interacción, la interacción va. Ustedes la generan, no es algo que estaba ahí y ustedes la registraron o no la registraron, ¿sí? O si están en continuas, están viendo la fertilidad del suelo y ustedes ponen la cantidad de fertilizante en forma continua. Y además controlan la humedad, ustedes controlan la humedad en forma continua. Esa interacción tiene que ir porque la generaron ustedes. Donde va la duda es en los observacionales, porque existen infinitas interacciones que podrían medir o no y demás. ah. Gerardo, pero en este caso, alto y peso es difícil pensar que no tengan interacción. Vamos a ver. Hay una cuestión que es la interacción, cómo se relacionan al explicar la humedad, el volumen. Pero estas dos variables tienen una relación entre ellas, que ahora vamos a ver eso. Eso es otro tema. Ahora vamos a empezar primero con eso. Bien, ahora vamos a, de hecho, lo que nos tenemos que dedicar es a ver eso. Rápidamente el modelo, acá aparece, como les dije antes, una regresión lineal múltiple. El modelo a escala de i aparece ordenada al origen y aparecen las variables. Acá, punto, punto, uno puede poner la cantidad de variables que quiere. Acá está en términos generales. Cada variable va a aparecer con su beta, con su pendiente, con su efecto. Entonces voy a tener una ordenada al origen, un intercepto, y después voy a tener la x1 por su beta 1, la x2 por su beta 2, la x3 por su beta 3, y yo puedo seguir sumando variables en una regresión múltiple. Si tengo datos suficientes que respalden la estimación de esta cantidad de parámetros, puedo seguir agregando variables, ¿sí? No hay problema. Cada una va a venir con su coeficiente. Y al final, los errores aleatorios con su distribución, tal como lo venimos viendo hasta ahora. Sepan que la regresión múltiple es lineal, esta que está acá. También se le pueden agregar términos al cuadrado. Eso no lo llevamos a ver en la clase de ayer. Le vamos a subir un video donde está explicado la regresión polinomial. Pero ustedes pueden poner, si la relación no es lineal y tiene una curva, ustedes pueden poner su regresión. Esto, fíjense, es una regresión lineal común. Le pueden agregar un término cuadrático. La misma x elevada al cuadrado, con su coeficiente, le pueden dar puntos de inflexión para que cambie la pendiente. Sigue siendo un modelo lineal. ¿Sí? Es una regresión lineal múltiple, simplemente con términos cuadráticos. Es otra posibilidad. Bien. Y que se lo puedo agregar a un factor y no a otro, por ejemplo. A o una todos. variable. Esto está pensado para variables cuantitativas. Elevarlas al Perdón, cuadrado no pueden variables. ser factores. Los No, factores no los perdón. podemos elevar al cuadrado. No. Esto es para covariables continuas. Sí, a las que Bien, quieras. Sí, sí, sí. bien. Es un método medio precario, ¿sí? Hay métodos mucho más sofisticados como los modelos aditivos generales o generalizados que lo hacen mejor, pero una primera aproximación es términos cuadráticos o cúbicos. Bien, ¿cuál es la gran novedad? Más allá de que sumé variables, ¿no?
pero es muy parecido a lo que veníamos haciendo antes, simplemente sume variables. Hay un tema que es fundamental acá, y es lo que ustedes tienen que tratar de entender hoy, lo que hoy se tienen que llevar, es que estos beta no se interpretan como en una regresión lineal simple. Tienen una diferencia, y la diferencia es que son coeficientes de regresión como los anteriores, pero parciales. Esta palabrita cambia las cosas. Un coeficiente de regresión parcial habla del efecto de una variable habiendo controlado el efecto de todas las otras variables. ¿Sí? El efecto de una variable controlando por todas las otras variables que están en el modelo. Esto es central. Ojo con interpretarlo como si fuera una regresión lineal simple porque van a interpretar mal los coeficientes, van a interpretar mal el proceso biológico que están estudiando. ¿Mm? Es decir, si yo estoy viendo acá en un modelo donde está altura, edad y peso, veo el beta de la altura, es el efecto que tiene la altura si yo mantengo constante la edad y el peso. ¿Sí? Mantengo constante las otras dos. Las personas no cambian ni de edad ni de peso y yo veo cómo cambian en altura. ¿Qué efecto tiene sobre el volumen? Situación que no es fácil de que ocurra en la naturaleza. ¿Sí? Hay algunas combinaciones que se pueden lograr y otras que no. Pero sepan que eso es lo que dice el coeficiente. ¿Mm? Por lo tanto, es el efecto que tiene sobre I cuando se mantienen constantes las otras variables explicativas. ¿Mm? Bien, bueno, acá está que son los coeficientes. Eso es central en este estudio. Es lo que tenemos que darle importancia acá. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que es parte del justo, no sé quién estuvo preguntando antes, ¿qué pasa con el peso y la altura? Las personas más altas tienen más peso, o sea, ahí hay información que está compartida entre los dos. ¿Cómo afecta eso? Bien, ese es el gran problema que hay que abordar al trabajar con múltiples variables explicatorias. ¿Qué pasa entre ellas? Una situación ideal es que las variables que estamos poniendo como explicativas sean independientes. Yo pongo dos variables, las dos variables son totalmente independientes. Lo que se dice, las dos variables son ortogonales, son independientes. No comparten información entre ellas. Entre ellas estamos hablando, no con la variable de respuesta. Entre ellas. Hay personas que tienen edades distintas y pesos distintos y no se asocian entre ellos para nada. Eso podría ser, si son todos adultos, puedo tener distintos pesos cambiando la edad. Ahora, entre altura y peso, eso es poco creíble. Las personas más altas tienden a ser más pesadas que las personas más bajas. Entonces, esto, que sean ortogonales, se hace difícil. Eso, Gerardo, ¿no sería el caso de una relación espuria? O sea, que tener o sea, que sean más altos implica sí o sí que sean más pesados, va, generalmente. No. Parte sí, pero vos podés tener personas con distinto grado de masa corporal, distinto índice de masa corporal y podés cambiar el peso manteniendo la altura constante. Tenés una parte de la variación del peso que Claro. depende de la altura y otra parte que no depende de la altura. Ojo, los Claro. procesos suelen ser bastante más complejos, entonces depende de lo que estés viendo, hay información que comparten y otra que no. Bien. Entonces, ¿cuándo ocurre esto de que son ortogonales? Hay una situación en la que sí ocurre, que es cuando ustedes hacen un experimento. Si ustedes hacen un experimento diseñado, ustedes, como le dije antes, ponen distinta cantidad de fertilizantes, por un lado, entonces ponen 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Después, dentro de 1 kilo, le ponen distinta humedad. Dentro de los 2 kilos ponen distinta humedad. Dentro de los 3 kilos ponen distinta humedad. Y hacen un diseño cruzado con esas dos variables. Ustedes pueden lograr tener esos dos procesos como independientes. En los experimentos se puede lograr eso, que tengan efectos ortogonales. Entonces, pueden ver y se salvan del problema de la información cruzada entre los dos. Pero si el estudio es observacional, es altamente probable que encuentren asociaciones entre las variables explicativas, por lo tanto lo que van a encontrar es colinealidad. Ese es el término que se llama colinealidad.
colinealidad es cuando tengo dos variables explicativas que están asociadas entre ellas. Y asociadas Y, linealmente. ¿eso es distinto a que lo que decíamos hoy de poner un más o poner un por? Eso es su vínculo con la explicativa, con la respuesta. La interacción es cómo comparten lo que explican sobre la I. Acá estamos independiente de la I. Acá no apareció la I. Es Ok, entre ellas. ¿Cuánta información comparten entre ellas? ya entendí. Entonces, dos variables explicativas, fíjense que esto es para las explicativas, son colineales cuando están asociadas linealmente. ¿Mm? El caso extremo de colinealidad es si tengo una relación matemática entre ellas. En el video Adri dice, por ejemplo, si yo tengo el peso y lo mido en kilos y en otra variable lo mido en libras, los números son distintos, pero es la misma información. Claro. Y eso es una colinealidad extrema porque la relación entre ellos es de 1. Entonces va a tener un ajuste perfecto entre las dos y ahí voy a tener hasta problemas matemáticos para poder resolver estos problemas. ¿Mm? Eso Claro, ya por sería un ejemplo, extremo. Sí, puede ser que cuando haces, por ejemplo, un modelo con estructura espacial, por ejemplo, en un ensayo, y le pones la repetición al modelo y la estructura espacial, ¿no? Puede ser que ahí haya problemas de a mí me ha pasado que como que el modelo no converge y te dice que no son ortogonales. sí, Y ahí vas entiendo a que hay dos. tener, sí, hay modelos espaciales donde tienen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si vos pones una variable que describe a los sitios, y esos sitios tienen una estructura espacial, las dos, la variable aleatoria, sitio, está compitiendo con el espacio para explicar el mismo proceso. O sea, comparten. Claro, Porque, sí, cuando pones estructuras espaciales aparecen un montón de problemas. No sé, si uno tiene un caso típico, los que trabajamos en ecología y a gran escala, si yo pongo la latitud, estoy trabajando en toda Argentina, ¿no? Productividad del suelo en Argentina. Pongo la latitud en un modelo y pongo la temperatura en el mismo modelo, los sitios de más claro. al norte son más cálidos que los que están en el sur. No hay forma que no lo sean. Entonces va a haber una parte compartida de la información. Esos van a ser colineales. Pero O ojo, sea, sí, mm. No, decía, la repetición te está explicando lo mismo que la latitud en sí, este pero caso. eso es en un aleatorio. Eso hay que ver cómo lo pones en el espacial, con qué modelos espaciales estás trabajando. Pero está, en general, la parte espacial es una parte del aleatorio. Yo lo trabajo con los bayesianos y eso está bien especificado. El modelo ya te dice, esto es espacialmente estructurado y esto es aleatorio. No está espacialmente estructurado. Y ya está pensado así. Se hacen así. No se pone dos veces, pero después si querés lo charlamos aparte. Eso. Sí, sí, sí. A lo que voy, si yo pongo la temperatura y pongo la latitud, comparten información, entonces van a estar colineales. Yo puedo explicar, las dos explican parte del fenómeno, pero parte del fenómeno está compartido. Yo puedo tener una misma latitud, distintas proximidades al océano, o en la misma latitud, distintas alturas del terreno, y voy a tener el gradiente de temperatura a una misma latitud. Por lo tanto, hay variabilidad que no está compartida. Entonces, lo que va a pasar es esto. Veamos. Este esquema está muy lindo que hizo Adri, es como para simplificar esta información. Veamos esta situación. Acá tenemos a la variable respuesta, I. Y esto que está acá en celeste es la variabilidad de la variable I. Esa es la varianza que hay de la variable respuesta que yo tengo. El volumen expiratorio, cuánto puede cambiar. Y aparece la covariable x1 y la covariable x2. Esto que está acá es lo que la variable x1 logra explicar del volumen expiratorio, por ejemplo, de la variable respuesta. Y esto que está acá es lo que la variable x2 logra explicar de la variable respuesta. En este diagrama de Venn, x1 y x2, ¿qué creen? ¿Son colineales o no? No. No. ¿Por qué? No se superponen. ¿Mm? No hay superposición entre ellas, no comparten información. La parte que explican de I Pero no no era se... que no tenía nada que ver la colinealidad con la explicación con Sí, I. pero fíjense, lo que estoy diciendo no se superponen entre las dos. No hay ninguna zona de contacto entre ellas dos. Por lo tanto, cuando expliquen, van a explicar partes distintas de X. ¿Sí? No van a superponer la información. Distinto es esto y ni hablar de esto.
Acá, vamos al caso 3, que es el más extremo. X1 y X2 comparten un montón de información entre ellas. ¿Lo ven? Hay un montón de información entre ellas. Acá no hay nada y acá hay un montón. Cuando ustedes calculen el beta de X1 es el efecto de X1 controlando por las otras variables. Y el beta de X2 va a ser el efecto de X2 controlando por las otras. Cuando yo calcule el beta de X1 va a ser esta área de acá. Cuanto más grande sea esta área, mayor va a ser el beta 1. Claro. Cuando más grande sea esta área, mayor va a ser el beta 2. Pero cuando yo venga acá y calcule el beta 1 va a ser esta parte de acá. La parte que X1 explica controlando por X2. Por lo tanto, es este pedacito de acá. Eso es beta 1, porque es un coeficiente de regresión parcial. Lo que afecta a X1, pero controlado por X2. Por lo tanto, ese valor puede ser muy chico, aunque X1 explique un montón. ¿Por qué? Porque lo estoy metiendo en un modelo con una variable que es muy colineal. Y lo mismo pasa con el beta 2. El beta 2 va a ser este cachito de acá. Entonces, en esos casos es obligatorio ponerle la interacción tipo el por, ¿no? No necesariamente. El por te va a hablar de una parte. Lo que hay que tener mucho cuidado es si estas dos variables con este grado de solapamiento pueden entrar juntos en un modelo. Es solapamiento entre ellas. No estoy viendo su vínculo con i. Previo a ver si va el por o no, es un trabajo previo. Se miran entre ellas. Si entre ellas se solapa mucha información, quiere decir que comparten información. A ver, en el Claro, ejemplo que sí, estamos viendo eso ahora, entiendo, pero el hecho de que beta 1 sea más chico, le estoy restando la parte de interacción con i de las no dos, es la o sea, interacción, es la el parte beta de interacción. compartida. Es la parte compartida. La interacción es que el efecto de X1 cambia con los niveles de X2. Esa es la interacción. Acá lo que estoy diciendo es parte compartida de esto que está acá, no es la interacción, sino es la parte compartida. Es la misma información de I que la puedo explicar por X1 o la puedo explicar por X2. La interacción es el cambio de efecto de X1 por la presencia de X2. Es un cambio de magnitud de efecto. Es otro concepto el de la interacción. Acá estamos en Ok. solapamiento de información. Es un trabajo previo al de la interacción. ¿Sí? Sería X1 y Después, X2 explican lo mismo de ahí. exactamente. Comparten información. Y acá, en este ejemplo que vamos a ver, ahora lo vamos a ver con números, pero piensen en peso y altura. Los dos hablan de la misma variable latente, que es el tamaño. Una variable latente es la que no se puede medir directamente, sino que se mide a través de otras variables. Lo que importa del tamaño del pulmón es el tamaño de la persona. Y el tamaño de la persona no se mide como tal, sino que lo mide a través de la altura y del peso. Pero los dos explican lo mismo, explican tamaño. Entonces, los dos comparten gran cantidad de información. Entonces, no me conviene meter en el mismo modelo los dos porque los coeficientes no van a ser, el efecto de X1 no va a ser esto, sino que va a ser este chiquitito solo. Y voy a tener problemas al tratar de interpretarlo. Ahora lo vamos a ver con las cuentas y vamos a ver qué pasa con estos datos. Pero esa es la idea. Yo puedo tener una situación intermedia, la 2, en donde el solapamiento entre las variables no es muy fuerte, hay algo, pero no es muy fuerte, y voy a seguir teniendo betas 1, el beta 1 va a ser grande, y el beta 2 va a ser grande. No va a estar muy afectado, ¿sí? Porque lo que le quito ahí no va a ser mucho, lo que compiten por explicar no va a ser muy alto y no va a ser grave. Por más que haya una colinealidad leve, es probable que no tenga demasiados problemas. El problema lo voy a tener acá. Acá ningún problema, si son independientes, no, cero problemas, muchos problemas en el 3 y algún que otro problemita en la situación 2. Esto es un gradiente. Sus casos van a estar en algún punto intermedio de estos que están acá. Bien. Esto es lo que ya vimos. Veamos qué pasa con estos datos. Este gráfico es recomendable de hacer, si van a trabajar con regresiones múltiples, hacer uno de estos gráficos donde vemos las correlaciones de a pares entre las predictoras. Y además está la variable de respuesta. Tienen el script para hacerlo. Básicamente acá está la variable de respuesta. Y acá, o sea, toda esta fila es de la variable de respuesta y sus relaciones con las otras predictoras.
Y esta columna también es de la variable respuesta, pero acá están los coeficientes de correlación. Y en este están los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entre, por ejemplo, la relación, que es lo que vamos a estudiar, la variable de respuesta, el volumen y la edad? Si ven este dibujo acá, lo pueden ver gráficamente, es este gráfico, y después lo podemos volver a encontrar edad y variable de respuesta, está en dos lugares, ¿no? O sea, está en la matriz inferior y en el triángulo inferior y en el triángulo superior. Acá está la correlación y acá está el gráfico. ¿Qué dicen? Cuando aumenta la edad, ¿qué pasa con el volumen? Y habría que ver la significancia de la correlación, pero me parece ser muy fuerte. Hay una tendencia que baje, la duda es si eso pudo haber sido dado por azar o si es un efecto real. Sí, es significativo, claro. Pero lo que hay que tener cuidado es que acá quizás hay una alta varianza porque tengo personas de distintos pesos o distintas alturas. Cuando ajuste por altura o por peso hay que ver qué pasa con esto, ¿sí? Pero la tendencia en principio es a que va. ¿Qué pasa con la altura? La altura la tenemos acá y la tenemos acá. Y al revés. Al revés, cuanto más Claro. alta es la persona, su pulmón va a ser más grande y Más va a estirar capacidad, más volumen. claro. Y lo mismo pasa con el peso, ¿sí? Pero hasta ahí no hay ningún problema, eso es lo que vamos a modelar. Donde empiezan los problemas es cuando empezamos a mirar esta parte, que es entre las variables explicativas. Y lo que empiezo a ver es un gráfico muy llamativo, que es este. Que sí está totalmente sesgado. No es Hermoso. sesgado, básicamente No es sesgado, comparten mucha información, están comparten muy mucha información. correlacionadas. Son dos variables que están muy correlacionadas, una correlación altísima, 0,92. ¿Sí? Sí. Esas dos variables están muy correlacionadas. Ya mirándolo de a pares, me doy cuenta que están muy correlacionadas. Esto es viendo lo mismo, pero en colores. Es el mismo gráfico, pero está repetida el diagonal superior e inferior. Esto es la edad. Con la edad me da siempre 1, pero por fuera de esto, yo veo acá, bueno, con este color no lo veo. Yo veo acá un 0,93 que está replicado acá, pero es la relación entre el peso y la altura. Una correlación altísima. En el resto hay correlaciones, 0,7, acá hay una más bajita, que habría que ver. Pero de a pares ya empiezo a detectar un problema de potencial colinealidad. Si queremos ver, bueno, ¿qué provoca la colinealidad? Para mí el principal efecto es en la interpretación de los coeficientes. Es lo que les contaba antes. Las regresiones son parciales. Si yo quiero ver el efecto del peso, me va a decir el efecto del peso controlando por la altura. Si peso y altura están muy relacionados, el efecto del peso controlando la altura puede ser casi nulo, porque es muy difícil mover una persona en peso sin cambiarle su altura, o no. Pero hay que tener mucho cuidado en la interpretación del coeficiente si hay colinealidad. Además, trae problemas en las estimaciones de la varianza, aumenta los errores estándar de las estimaciones. Voy a volver al rojo. Esto es lo que yo les decía antes, los coeficientes de regresión son difíciles de interpretar e incluso pueden cambiar de signo. Esto me pasó, pero nada, cuando tengamos un poco más claro se los cuento. Vamos primero a los casos más simples, después les cuento los casos más complejos. La interpretación de los coeficientes cambia cuando uno controla por las otras variables. Y cambia y puede cambiar mucho si están muy correlacionadas. Pero las estimaciones, los estimadores que voy a usar las predicciones para la variedad de respuestas siguen siendo sesgadas. Las estimaciones son buenas. El tema es que hay que saber interpretarlas si uno quiere quedarse con estos modelos. ¿Cómo lo vemos? Veamos. Vamos a ver ya en números cómo aparecen estos problemas. Voy a correr un modelo 1. Un modelo lineal para el volumen y pongo las tres variables, altura, edad y peso. ¿Sí? Pero olvidemos de la interacción, arranquemos con un modelo simple, todo aditivo. Pero están las tres variables en el mismo modelo. Yo ya exploré y vi que había colinealidad. Pero quiero que vean esto. Si yo pongo las tres variables y le pido el summary, estos que están acá
este es el estimador de beta 0, este es el estimador de beta 1, sombrero, este es el de beta 2 y este es el de beta 3. Estimadores, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hay un efecto de la edad según esto? Y según eso sí. Sí. Sí, Esto es negativo. significativo y es negativo. A medida que aumenta la edad, disminuye en forma significativa el volumen expiratorio si ajusto por peso y altura. Claro. Ok. Es decir, si cambia la edad y no me modificas el peso ni me modificas la altura, el volumen este modelo predice que el volumen va a bajar. Claro. Ahora, Lo cual es si lógico. sí, pero ojo, si estás en un modelo donde tenés chicos menores de edad y tenés un pibe de 10 años y un pibe de 18, aumentás la Hay un- edad y aumenta el peso, aumenta la altura. Y esto ya no va a ser, te puede dar cualquier otra cosa. Entonces, sí. para este rango de edades, que son de 25 a 80, donde ya no se pierde la relación entre edad y peso, la grande de porque estás creciendo, en este rango de valores, si yo aumento la edad y mantengo fijo la altura y el peso, o sea, son personas de igual peso e igual altura, pero solamente cambian su edad, los más viejos van a tener menor volumen expiratorio. Y esto médicamente es lógico. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué dicen con la altura? También que cuanto más altura, Significativo. Las personas más altas son más grandes, exhalan más volumen, porque tienen pulmones más grandes. A una Dejando misma edad fija, y peso. exacto, dejando fija la edad y dejando fijo el peso. Serían todas Sí. personas del mismo peso, todas personas de la misma edad y simplemente cambian la altura. Algo medio difícil que cambien Claro. o sea, los más altos deberían tener menos masa corporal para que mantengan su peso constante, ¿se entiende, no? claro. Es esa situación acá. ¿Y ahora qué pasa con el peso? Bueno, no es significativo ahí. Todo El peso da mal. Le negativo da negativo, claro. y encima no significativo, o sea, no difiere de cero. Significativamente el beta, no tengo evidencia para decir que beta difiera de cero. Sin embargo, cuando veo el gráfico, fíjense acá está, de peso con volumen, me da una cosa así. ¿Cómo que esto me da no significativo encima del coeficiente negativo? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? Porque está la altura y la edad en el mismo modelo. Este coeficiente que está acá, es el efecto del peso si yo mantengo la altura constante y mantengo la edad constante. Es decir, a una persona de una edad la hago engordar. Sería básicamente eso. La misma edad y el mismo peso, la misma altura. Si una persona empieza a engordar, o sea, mantiene la altura y demás, la tendencia es que no le va a cambiar el volumen o a lo sumo va a ir decreciendo un poco, pero en principio no cambia, no es significativo el cambio. Eso es lo que dice ahí, y eso no es significativo. O sea, si yo cambio el peso, pero no cambio el tamaño de la persona, el volumen expiratorio no va a cambiar. Ajá. ¿Se entiende? Estoy Sí. cambiando el peso, pero no estoy cambiando el tamaño de las personas, porque el tamaño está controlado por la altura. Por eso hay que tener mucho cuidado en interpretar esos coeficientes. Mucho cuidado. Y encima, ya sé que altura y peso están relacionadas. Por lo tanto, no conviene dejarlas en el mismo modelo, porque te lleva a confundir la interpretación. Hay gente que dice, si están colineales, no los pongas en el modelo. Sacalos porque vas a tener este problema. Yo soy más de interpretar mejor ese coeficiente y lo dejaría, porque para mí me resulta interesante decirle a un médico, si una persona engorda, no le va a cambiar el volumen expiratorio porque engorde. Eso sí, Eso es lo que es dice esto. información. Esto es lo que está Claro. diciendo peso. En cambio, si yo saco, fíjense acá está el otro modelo, el modelo 2, pongo edad y peso. Saqué la altura de las personas. Saqué la altura de las personas. Vengo acá, la edad sigue siendo negativo y sigue siendo significativo, no cambió nada. ¿Y qué pasó con el peso? Las personas más pesadas tienen mayor volumen expiratorio. Sí es. Pero ahora no está la edad, no está la altura, perdón. Por lo Claro. tanto, las personas más pesadas son las más grandes y las personas más livianas son las más chicas, que tienen pulmones más chicos. Ese efecto del peso es efecto del tamaño corporal, no del nivel
de grasa corporal. Claro. Gerardo, si hubiera cargado antes peso que altura en el anterior, ¿no hubiera sido al revés también? No, en este caso es marginal. Eso, ojo, tienen que mirarlo cómo es cada librería. El summary les da efecto marginal. Es el efecto de altura estando el peso y es el efecto del peso estando altura. No cambia el orden, porque es marginal. Ya están todos los valores en el modelo. Si le piden ANOVA, si usan la ANOVA, modelo 1, después pruébenlo, el ANOVA es secuencial. El ANOVA es la altura estando sola y después pone el peso dado que está a la altura. Lo va agregando en secuencias. Y si lo quieren marginal, le tienen que pedir de tipo 3, o sea, se complica. Pero sepan que el summary ya están todas en el modelo. Son las regresiones realmente parciales. Esas las obtienen en el summary. En el ANOVA no, van a Ok. tener que... el ANOVA creo que es secuencial, el summary es marginal, por defecto. Si quieren el ANOVA marginal, tienen que pedirle de tipo 3. Eso es las viejas sumas de cuadrado tipo 1 y tipo 3 que usamos. Las tipo 1 son secuenciales. Entra una variable, no sé, la edad sola. Después entra altura, es altura dado que está edad. Y después está peso dado que está altura y edad. Y si Y yo te hago cambio el una orden, pregunta. cambia. En el secuencial cambia. En el marginal no. En el marginal están todas en el modelo. Y estos Y son te hago marginales. perdón. Sí. No, te hago una pregunta rápida. En verdad era frente al caso de un experimento, algo experimental, ¿no? Cuando tenés interacción, o sea que acá no pusimos interacción, pero si hubiese interacción y te da tipo un p-valor grande, o sea, como que descartarías la interacción, debería, yo para interpretar los otros p-valores, digamos, o los otros coeficientes, ¿está bien así? ¿O debería volver a correr el modelo sacando la interacción? Ahora lo vamos a ver. Ahí viene después un ejemplo con interacción. O sea, Ah, listo. después viene un ejemplo de la interacción. Y la interacción en un modelo observacional, si no te da significativa, la podés eliminar e interpretás los coeficientes. Pero en un modelo observacional, donde observaste la interacción y capaz que no estaba, la buscaste, no la encontraste, la sacás. Si es un estudio experimental y es cruzado, es decir, existe la interacción, la tenés que dejar aunque te den no significativa. En un estudio experimental se queda la interacción. En un estudio observacional, donde vos observaste cosas que podían estar o no, uno tiene más libertad de sacar o agregar cosas al modelo. ¿Sí? Yo le pude Ah, haber bien. pedido el número de celular de cada persona, lo pongo en el modelo, no me da significativo, digo, no, no tiene ninguna relación entre el número de celular con el volumen, lo saco. ¿Sí? Pero si fuera Entiendo. experimental, que yo condicioné el azar asignando personas con distintos números de teléfono, tendría que dejarlo igual. Porque está Ok, sí, no, condicionado el porque fue del estudio por... TP, fue de la clase pasada, con lo cual era experimental, o sea, Y si es había que experimental, la dejarlo. interacción queda. Sí, Listo, listo, Pero, perfecto, gracias. yo tengo dos preguntas. sí. La primera es, ¿qué hubiera pasado si uno pone una variable, o sea, saca altura y peso y pone peso por unidad o por unidad de altura multiplicándolas? Si eso podría usarse en el modelo. A esa respuesta sería, si vos tenés muy claro qué significa esa variable y la podés interpretar perfectamente, déjala. Es como un Pero volumen. sí, sí, por Sería eso, vos podés hacer ah, coeficientes. A ver, el objetivo acá es explicar el tamaño del cuerpo. El claro, tamaño del claro, cuerpo lo estamos midiendo con altura y peso. Yo podría hacer un análisis de componentes, medir 18 variables corporales y hacer un índice, o un índice de masa corporal, o un índice que es el producto de este por 8 más el otro, hago un componentes principales y genero un índice de tamaño corporal. Lo que quieras. Si eso es interpretable, es válido, claro. pero tiene que ser interpretable. Siempre lo más fácil de interpretar es la variable cruda, la que medí sobre las personas, pero las variables crudas, si son muchas, son colineales. Entonces, una opción es generar índices que combinen esas variables crudas y generar una variable que sea buena. Eso es lo que hacen los métodos multivariados. Los métodos multivariados, si tenés 18 variables que hablan de tamaño, se hace un índice con un análisis de componentes principales, generas una combinación lineal de esos y con esa explicás tamaño. Entonces, te Y la, aparece la variable tamaño y vos decís, las personas más grandes tienen más volumen, las personas más chicas tienen menos y está todo resuelto. claro. Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia tiene esta regresión múltiple con, por ejemplo, hacer sucesivas regresiones lineales? Por ejemplo, Simple. haces edad, claro, simples, Ahora viene. haces
Y claro, haces edad con la capacidad respiratoria, sacás los residuales y los regresionás Ah, con altura, sacás los residuales y los regresionás con peso. es esto, es lo que estás haciendo. O sea, Ah, básicamente acá la edad es sobre los residuos de una regresión que hiciste, donde hiciste peso. Entonces te está viendo el efecto de la edad controlado por el peso. Es claro, pero básicamente eso. si lo haces separado, ¿no podrías sacar la proporción que explica cada uno con la Vos querés sacar regresión? R cuadrados parciales. Se pueden Claro. sacar, sí, se pueden sacar, sí. Acá te tira Ah, uno general. Hay algunos paquetes que te los tiran separados para cada uno, sí. está bien. Sí, los podría llegar a hacer de lado. Eso sería una forma manual de hacer lo que están haciendo estos modelos. Ah, bien, bien, Básicamente bien, lo que bien. están haciendo estos modelos es eso, es hacen la regresión de la edad sobre los residuos de un modelo donde entró el peso. Bien, bien. Buenísimo. Bien, entonces, ojo con la interpretación. Este es el efecto del peso sin meter la edad. Entonces, peso significa tamaño de cuerpo. En cambio, en esta parte es el efecto del peso controlando por altura. Por lo tanto, peso significa masa, nivel de grasa en el cuerpo. Sí, Entonces son cosas diferentes. Si una persona engorda, no le va a cambiar el volumen expiratorio. Si una persona es más grande, sí le va a cambiar el volumen expiratorio. Entonces hay que saber interpretar bien estos coeficientes. ¿Sí? bien, sí. Entonces, ¿cómo analizamos la colinealidad? ¿Cómo lo vemos antemano? Una fue el gráfico de Apares que les mostré, pero no siempre es bueno, porque puede pasar, eso es hacer este gráfico que les mostré antes, es este gráfico de dispersión. Eso es de Apares. A veces la colinealidad de a dos variables no se detecta, pero sí entre muchas variables. Puede pasar que una variable esté explicada por una combinación de otras 5 variables. Pero si las miro de a pares, eso no lo veo. ¿Sí? Entonces, Mm, si tengo un conjunto de variables que están relacionándose entre ellas, es mucho, mucho más recomendable usar el BIF o índice de inflación de la varianza. El BIF lo que mide es cuánto una variable puede ser explicada por una combinación lineal de todas las otras variables explicativas. ¿Se entiende? Si yo tengo 6 variables, hago un BIF para la variable 1 y veo cuánto la variable 1 puede ser explicada por las otras 5. Después la variable 2 por las otras 5. La variable 3 y así voy a tener un BIF para cada variable. Solo variables X. La Y no está acá, ¿eh? Solo para las X. Y está asociado con el R cuadrado, me dice cuánto una variable puede ser explicada por las otras dos. Si el R cuadrado es alto, quiere decir que una variable puede ser muy explicada por las otras dos. Esto está asociado con eso, y esto va a tomar valores entre 1 e infinito. Cuando es 1, es que las variables son independientes. Yo no logro explicar nada. Básicamente el R cuadrado de acá es 0, y esto me queda 1 sobre 1. Entonces, si el BIF me da 1, quiere decir que esa variable es independiente del resto. Esa variable no está influenciada por las otras covariables. Es lo ideal, lo utópico. Si el BIF empieza a ser alto y supera las 5 unidades, valor mágico, que aparece en la literatura así, usos y costumbres, si ya empieza a ser mayor que 5, empieza a llamar la atención y gran parte de la información está compartida por las otras variables. Entonces empieza a hablarse de colinealidad. ¿Estamos? bien, sí. Eso lo tienen con la librería CAR, la función es BIF, al modelo, directamente le piden al modelo. Entonces todas las variables que me dieron el modelo va a ser todas las combinaciones y les va a tirar esto. Por ejemplo, para el modelo 1, que tenía las 3 predictoras, me dice que la edad tiene un BIF de 1, 1,1. Es una variable independiente. No cambia porque estamos en un rango de personas mayores de 25 años, ¿sí? A medida que aumenta la edad, no cambia ni el peso ni la altura, en forma aleatoria. Hay personas más altas, más flacas, más viejas, más viejas, más pesadas, o sea, es aleatorio. Por lo tanto, no puedo explicar la edad de una persona en función de la altura y el peso, básicamente. Así que está todo bien. Pero la altura me aparece con un BIF casi de 7 y el peso también. Básicamente porque altura y peso están muy asociadas entre ellas, ya lo habíamos visto de a par.
Claro. Por lo Ahora, tanto, acá porque yo no tengo 3, pero sí, ponele que tuviese 4 sí, variables. te va a Y aparecer una más alta. una me da 1 y las otras 3 me dan números altos. No sé si son que se vinculan todas entre todas o una con una, la otra con la otra y no sé qué. No, empezás a sacar la que tiene el pif más alto, la sacás y volvés a correr el modelo y te fijás ahí si queda, si te llevaste toda el problema de Ajá. colinealidad o te sigue quedando en el modelo. Ok, claro, Empezás, es secuencial, sacás la más alta, la candidata. Acá yo claro. sé que estas dos ya conozco. En general vos vas a conocer el modelo, vas a conocer mucho más Sí, del marco teórico y conceptual de tu proceso y te vas a dar cuenta, más allá del BIF, quién es la causa, quién. Si no perfecto. tenés idea de nada, cosa que no va a ocurrir, haces el método más mecánico, el BIF más alto se va, volvés a correr el modelo, te fijas el BIF, si ya quedaron todas independientes o con linealidades Todas se bajas, vinculan con esas y no entre sí seguís. las otras, Ujú. claro. Bien, perfecto. Es un laburito esto de mirar la selección de variables múltiples. Bien, bueno, esto es lo que ya estuvimos viendo. Esto lo voy a dejar, selección de modelos, no, vamos a enfocarnos acá. Hay distintas escuelas para seleccionar modelos. Hay algunas que hacen todos los modelos posibles y veo a otros que hacen solo los modelos biológicamente explicables y dentro de esos los ranqueo. Bueno, hay mucho para leer de eso. Pero no, vamos a ver lo más básico de todo esto. Acá, fíjense, hice modelo 1 con las 3 variables. Ya sé que tiene un BIF alto, no debería sobrevivir este modelo, pero vamos a dejarlo. El modelo 2, donde está edad, peso, o sea, saqué altura. El modelo 3, donde saqué peso. El modelo 4, donde saqué altura y peso. Y el modelo 5, donde saqué edad y altura. Distintas combinaciones, son pocas variables, puedo jugar con muchas combinaciones. ¿Qué voy a mirar? Primero, los errores estándar residual, acuérdense, están muy afectados por la colinealidad, como les dije antes. El R cuadrado, a ver, vamos a mirar esto acá. Este es otro concepto. Ustedes ya conocen el R cuadrado, porcentaje de varianza explicada en una regresión lineal simple por el modelo. En una regresión lineal múltiple, el R cuadrado no es una buena opción. ¿Por qué? Porque no penaliza por complejidad del modelo. Si yo sigo agregando variables, el R cuadrado sube, nunca baja. Aunque agregue una variable que no explique nada, va a subir 1 centavo. Entonces, no es un buen método para ajustar porque no penaliza por complejidad. Inventaron el R cuadrado ajustado que penaliza por los grados de libertad y demás. No es bueno, no es bueno. Ayuda un poco, pero no para seleccionar modelos. Para seleccionar modelos no hay con qué darle, gana A y C, o B y C es la mejor forma de ponderar verosimilitud del modelo y penalización por complejidad. Sigue siendo A y C o su correspondiente B y C, compañero de fórmula. B y C. Bien, entonces, esto son los errores estándar residuales, es lo que no logré explicar del modelo. Yo esto quiero que sea chico. ¿Sí? Error estándar residual. Después, acá está el R cuadrado, la parte explicada, quiero que sea grande, pero ya vimos este problema de la cantidad de parámetros. El ajustado, quiero que sea grande, porque es la porcentaje de varianza más alto. Estos son los grados de libertad, cuántos parámetros estimé, me habla de la complejidad del modelo, y el que me voy a quedar es el A y C. Si yo hago esto, por A y C, estoy eligiendo este modelo, ¿sí? Que es el modelo 3. Es el modelo donde tengo altura y edad. Una variable de edad y otra variable de tamaño. Una de las dos quedó, que es altura. Si hubiese elegido el otro modelo donde elimino altura y me quedo con peso, es el modelo 2, fíjense, el A y C empeora. Sí. Quiere decir que es mejor la altura que el peso para explicar el volumen expiratorio. ¿Sí? Porque la altura está mejor relacionada con el tamaño de las personas. El peso está relacionado con la altura y con la dieta que tiene la persona, el nivel de ejercicio, o sea, la cantidad de masa corporal de grasa en el cuerpo que tiene. Por eso no es tan buena el peso para explicar el volumen expiratorio. Para explicar el tamaño del cuerpo es mejor la altura. Entonces, lo que gana es la altura. ¿Sí? Ok. Y después, acá, tengo los dos modelos solos.
¿Qué pasa si dejo la edad solo y no le pongo la altura? El modelo empeora, el A y C crece mucho. Quiere decir que la edad sola es peor que la edad más altura. La altura está aportando, a pesar de que esté la edad en el modelo. Y si dejo la altura solo, o sea, tamaño de cuerpo, y no pongo la edad, el modelo es peor que este. Quiere decir que la altura solo no explica tanto. La edad algo está explicando. ¿Se entiende? El Sí. mejor modelo es donde está edad y altura. Entonces, los dos procesos están afectando al volumen expiratorio de las personas. ¿Mm? Gerardo, o Sí, sea, es que en algún lugar había leído, no me acuerdo en dónde bien, que una diferencia de A y C de 2 puntos era sí, el que justificaba el cambio de selección del modelo. sí, En ese criterio, con ese sentido, si uno mira el modelo 3 es 382 y el modelo 1 es 384. O sí. sea, ahí no llega a los 2 puntos, pero la diferencia en Bien, la calidad del vamos a modelo es verlo acá, sustancial. sí. Ahí es lo podemos discutir. Para, Sí. acá hay voy a saltearme un poquito, acá. Hay una función, una librería Mumin, que lo que hace, ustedes le ponen las 3 variables o ponen todas las variables y les hace todas las combinaciones posibles. Y se las ordena por AIC. Entonces, usa el AIC C, que es corregido por tamaño de muestras pequeñas, por tamaño de muestras, una corrección del AIC, y ordena a los modelos en función del AIC. Eso que hicimos a mano está hecho automático acá. Esto es cómodo si tiene muchas variables. Tarda un montón si tiene muchas variables. Pero básicamente, yo las puse sumando, me hace todas las combinaciones. Acá ganó el modelo que llamó 4, en donde está el intercepto, en todas está el intercepto, pero en este está la altura y está la edad, pero no está el peso. Ese es el mejor modelo. Tiene una IC de 383. El segundo mejor modelo es el modelo donde están todos los parámetros. Fíjense, está el peso. Hay 5 grados de libertad. Tiene un montón. El AIC es 386 y el delta es 244. Ah, bien. Quiere decir que el modelo 4, que llamó 4 ahí, tiene 2,4 AIC menos que el modelo 8. El delta, el salto es de 2,4. Si te quedás con la fórmula mágica de que la diferencia de 2 la llamo significativa, y entre comillas significativa, porque la idea de usar el AIC es evitar la palabra significativa, evitar el p-valor. Pero como todo el cerebro humano necesita tomar decisiones y las decisiones son blanco y negro, rechazo o no rechazo, la incorporo o no la incorporo, el mundo trabaja, se convierte de vuelta en una decisión. ¿Queda o no peso en el modelo? Básicamente esa es la duda. El mejor modelo no lo tiene Ah, bien. y el segundo mejor modelo lo incorpora, pero esa incorporación tiene un costo de 2,44 en el AIC. Bueno, hay quienes dicen que si la diferencia de más de 2 ya no se incorpora. Hay Bien. otros que hablan de que si estás entre 5, son 2 modelos equivalentes. Y ahí vas a encontrar una gama de respuestas posibles. ¿Sí? Pero en este caso, al ser Básicamente, colineales, peso y altura, no hay que exacto. descartarlo. Ahí viene la discusión que yo quería darles antes. Hay gente que es mecanicista y si el BIF da alto, lo descarta. Se descarta, entonces ni siquiera ponen, ese modelo no lo tienen en cuenta. Yo no soy así, porque esa variable peso es lo que les decía antes. Peso solo habla de tamaño de cuerpo más masa corporal, grasa en el cuerpo. Peso en un modelo donde está edad y está altura habla solo de grasa corporal y yo puedo interpretar ese coeficiente. No tiene ningún problema matemático que esté ahí, es un problema de interpretación. Entonces, lo que suelen hacer los que seleccionan modelos con el BIF, se quitan problemas de interpretación, pero a veces limpian cosas que son interesantes. Con el afán de sacar ruido y simplificar las cosas, podés perder información relevante. Sí, sí, no es que el modelo está mal. No O está sea, mal, las claro. estimaciones son buenas. Lo que pasa es que los coeficientes están alterados porque son parciales. Entonces hay que saber interpretarlos. Yo lo que veo en este coeficiente está bien, no es significativo y la caída al agregarlo es muy alta y sería difícil de justificar con este 2,44 de dejarlo. ¿Sí? En la mayoría de las publicaciones te van a decir, sacalo, ¿cómo lo dejaste?
Si es más de 2, nada, este es el ganador y todo el resto se va. Todo el resto tiene delta mayor a 2, gana ese y todos felices, se publica y todo. Sin embargo, este valor, a pesar de que tiene una colinealidad alta, y esto es mi opinión, a Adri ni siquiera la van a escuchar hablar de esto, este coeficiente es súper interpretable y que sea negativo y no significativo, a mí me resulta súper interesante, porque lo que me está diciendo que una persona que mantiene la misma altura, o sea, el mismo tamaño, pero engorda, no se le va a modificar el tamaño del pulmón. Quizás sea obvio para un médico, pero si no sabes tanto del proceso que estás estudiando, es informativo. Es informativo. Pero bueno, hay que saber más Y para esto, entenderlo, interpretarlo. esto ¿Cómo? pasó porque peso correlaciona mejor con la variable de respuesta No, no, perdón, edad, altura correlaciona altura. mejor que el peso con la variable de respuesta. Pero si hubiera sido al revés, la interpretación hubiera sido, porque es muy, No, a ver, pero no hay tiene tanta lógica, ¿eh? diferencia. Fíjate, digo que esto tiene Sí, lógica. sí, sí, Las sí, sí. dos hablan del tamaño del cuerpo. Y el tamaño del cuerpo se mide mucho mejor con la altura que con el peso, porque con el peso vos Sí, podés de tener dos acuerdo. personas a la misma altura y una es más pesada, pero simplemente porque tiene más grasa y el volumen del pulmón no va a cambiar porque tengas más o menos grasa en el cuerpo. Entonces, pero sí por la altura, es más real, más creíble, que esté más asociado con la altura. Pero los dos tratan de medir el No, no, peso. está perfecto. Yo voy más a los números. A los Si matemáticos, sí. la correlación hubiera sido aún más pequeña, el resultado hubiera sido igual por más que, no sé si me explico, Sí, por sí, más sí, que sí, la sí. correlación, entonces puede ser que por casualidad, si no hay diferencia entre peso y altura, peso en algún estudio, te Explica pueda mejor. dar con más correlación que la barrera de respuesta y la Ujú. interpretación al revés, entonces. Sí, en realidad lo que te está quedando es que la altura puede explicar, sin modificar el peso, la altura te puede explicar un montón. Eso es lo que te está diciendo esto. Porque Sí, recordá que sí, este sí, también de es acuerdo. parcial, ¿eh? Este también es parcial. Sí, sí, de acuerdo, Entonces, de acuerdo. esto te está diciendo que dejando peso fijo, cambias la altura y vas a tener un impacto fuerte en el volumen expiratorio. Este sí es fuerte. Y este queda siempre. Por lo tanto, a veces conviene sacarla para simplificar el relato que vas a contarle a la persona que va a leer el paper que no maneja tanto el tema. Entonces, yo lo saco y te digo, este es un efecto del tamaño del cuerpo, este es el de la edad, y te lo explico fácil. Si te dejo el peso, te tengo que explicar que es un efecto de la altura, pero no modificado por el peso. Se entiende que se empieza a complejizar el relato. Entonces, hay que tener cuidado entre la complejidad del modelo que ustedes hacen y el relato que van a hacer después cuando quieran contar estos resultados. Entonces, si el relato va a ser el mismo, que las personas más grandes tienen más volumen y las personas es eso lo que importa, y con el modelo 1 lo contás perfectamente. Entonces, es el modelo más simple, no hay colinealidad, el delta y C, perdón, es mejor que todos los otros modelos, nada, queda eso. Yo no me metería a hablar del peso y todos los otros que le conté. Ahora, si ahí en este coeficiente, llega a haber información que médicamente es valiosa, y yo forzaría, aunque haya colinealidad, yo sigo explicándolo eso. ¿Se entiende? Pero bueno, para acá, Bien. como es mayor que 2, se descarta. Bien, esto es una de las formas, usando el MUMIN. Estamos ya sobre la hora. Claro, este no usa el BIC. Este no usa el BIC. Acá está metiendo todo. Eso lo deberían hacer ustedes antes como para interpretar por qué te descartó peso. Ah, eso es una cosa importante. Este descarta peso y ustedes al final, el modelo ganador, va a ser un modelo donde el volumen está expresado por la altura más la edad. ¿Sí? No está acá la interacción. Peso no entró en el modelo. Ustedes, porque vieron el BIF, ya saben que no es que peso no le influye en el volumen. El peso sí está influenciado por el volumen, pero está mejor explicado por la altura. Pero no se les ocurra decir que el peso no afecta el volumen. El peso no lo afecta en un modelo donde está la altura. Pero si miran peso solo, que sería este modelo, fíjense, este modelo tiene ordenada al origen y peso. El peso tiene un factor alto. No está la significancia acá, pero es un efecto alto. ¿Sí?
Ojo con eso, cuando una variable no entra en un modelo, no necesariamente quiere decir que no afecte la variable de respuesta, sino que puede estar afectando a la variable de respuesta, pero en la misma forma que alguna otra que ya está en el modelo. Ay, no nos queda Yo me tiempo. refería al BIC, Al no al BIC, BIC. al B y C. Ah, perdón, BIF, perdón, el B, No el B pasa nada. larga. Sí, este está usando el A y C. Creo, no sé si tiene una Claro. forma, fíjense que acá está rankeado por, creo que hay una forma de pedirle que use otro método de clasificación. Ajá. Que no use el corregido o que use el B y C. Sé que tiene algunas libertades para eso. Sí, bien. Acá lo que hizo Adri es poner las interacciones. Generó un modelo, simplemente lo que cambió es puso por. ¿Sí? Claro. Y ahí hizo todas las combinaciones posibles. No entró en la tabla, pero fíjense que está altura solo, edad, peso solo, altura por edad, las dobles y la triple. Y el modelo que ganó volvió a ser el 4, donde no hay ni está peso ni ninguna interacción. Mm, Ganó ese modelo. Si te quedaban bien. dudas de que las interacciones podían llegar a estar ahí, este modelo te permite comparar eso. Tarda un montón. Si acá no hay muchos datos, pero si hay una base de datos grande, esto puede estar, les puede colgar la máquina. Pero hace todos los modelos. El segundo modelo, acá no aparece porque se cortó la imagen, después córranlo ustedes. El segundo modelo es el 8, de vuelta, el que aparece el peso, pero sin ninguna interacción. La interacción recién aparece, esta interacción acá, en este modelo 2. Bien. Bueno, algo para que lean, para selección de modelos. Acá están los supuestos del modelo 3. Hay que verle los supuestos. Es el modelo ganador, pero ojo con los supuestos. El B y C, ninguno de estos modelos está probando supuestos. Eso tienen que Ok. validarlo ustedes. Acá está el BIF del modelo ganador, todos por menores de 5, así que todo bien. Las pruebas de hipótesis de los coeficientes, acá está el efecto de la edad, ajustado por altura, y acá está el efecto de la altura, ajustado por la edad. ¿Sí? Acá está su significancia, todo lo que vimos, el R cuadrado, el ajustado, que es el que habría que mirar. Y después, acá tienen los intervalos de confianza para las dos pendientes. Lo mismo que vieron antes. Este es un gráfico, este no está tan lindo. Forma de graficarlo. Acá están centradas las variables. Forma de graficarlo, siempre los gráficos se hacen sobre los predichos por el modelo. No hagan los gráficos con los observados. Estas bandas que están ahí son bandas generadas por el modelo, no vienen de los datos crudos, ¿sí? Esta es la pendiente generada por el modelo y esta es la banda de confianza generada por el modelo en función de la información de todo el modelo. Y acá tienen dos alternativas. Hacer la edad, por un lado, fijando una altura. Esto está para una altura dada. Este es el efecto de la altura para una determinada edad. Y si no, pueden hacerlo conjunto. Pueden poner una de las variables acá, la edad, pero para distintas alturas. Esto lo tienen, fíjense cómo hacerlo, está muy linda la librería de ggEffect para hacer esto, en donde están las dos variables juntas. Acá tienen las personas más altas, en verde, de 1,90 m, acá las de 1,70 m y acá las de 1,50 m. Son paralelas porque la interacción no fue significativa, ¿no? Pero acá van viendo Claro. que las personas tienen menor volumen, las más bajitas, las más altas tienen más volumen, y a medida que aumenta la edad, baja el volumen para todos por igual. Para las personas altas, medias. ¿Por qué? Porque la interacción no fue significativa. Si hubiese sido significativa la interacción, esas líneas se cruzarían. Claro. Este es el gráfico que corresponde poner en estos casos. Y acá, Espectacular. bueno, esto es con la interacción, después mírenlo, y tiene el videito de Adri un poquito más largo que llega con un poco más de tiempo a esto. Son unos gráficos lindos para ir viendo las interacciones modificando los coeficientes, pero bueno, no lo vamos a ver ahora. Bien, siendo las 13:08, voy a cortar la grabación acá.